La batalla de Nördlingen es un episodio destacado de la historia militar de España, conocido por su estrategia, valor y éxito. Esta batalla demostró nuevamente la gran eficacia de los tercios españoles, los cuales se impusieron ferozmente. El conde duque de Olivares, uno de los mayores héroes castellanos, reconoció las habilidades excepcionales del infante don Fernando y le encomendó la difícil tarea de crear y liderar un ejército. En 1633, don Fernando asumió este desafío con destreza, guiando a sus tropas a través de los difíciles terrenos alpinos. La misión de don Fernando era arriesgada, pero contaba con el respaldo de sus aliados alemanes, leales al emperador Fernando II de Habsburgo. Juntos se enfrentaron a una coalición formidable que incluía a los suecos liderados por Gustavo Adolfo, los holandeses del norte de Flandes y los alemanes protestantes. Antes de adentrarnos en los detalles de la batalla, es importante considerar el contexto histórico que llevó a este enfrentamiento. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. A medida que el siglo XVI llegaba a su fin y el XVII comenzaba, España seguía ejerciendo una gran influencia más allá de sus fronteras, a pesar de enfrentar desafíos internos y externos que amenazaban su posición dominante. Los Habsburgo españoles gobernaban con mano firme, manteniendo sólidas alianzas con sus homólogos en el Sacro Imperio Romano Germánico. Este vasto imperio era una colección de estados con sus propias particularidades, donde la autoridad del emperador a menudo tenía un carácter más simbólico que real. Uno de estos estados, Bohemia, jugó un papel crucial en el inicio de un conflicto que se prolongaría por 30 años. En 1618, la Guerra de los 30 Años comenzó cuando los protestantes bohemios se rebelaron contra Fernando de Habsburgo, el futuro emperador. Fernando buscó sofocar la rebelión y pidió ayuda a su aliado Felipe III de España. En respuesta, el rey español envió tropas a través del Palatinado y Bohemia. Esta ruta, conocida como el famoso Camino Español, fue bloqueada en 1638 tras la batalla de Breisach, dificultando el paso de las tropas españolas. La batalla de la Montaña Blanca en Praga resultó en una victoria decisiva para las fuerzas católicas, destacando la superioridad táctica y militar de los ejércitos españoles. Sin embargo, la Guerra de los 30 Años continuó intensificándose, atrayendo a más naciones y expandiéndose más allá de Bohemia. Dinamarca, bajo el mando de Cristian IV, entró en conflicto, pero fue derrotada rápidamente. Suecia, una potencia emergente con ambiciones de expandir su influencia, también se involucró en la guerra en 1630 bajo el liderazgo de Gustavo II Adolfo, inclinando la balanza a favor de los protestantes. A pesar de estos obstáculos, España mantuvo su apoyo a los Habsburgo alemanes. En 1634 envió un nuevo ejército a Alemania bajo el mando del cardenal infante Fernando, hermano del rey Felipe IV, para continuar la lucha en el conflicto. En el escenario previo al combate, el bando católico imperial formaba una coalición formidable y poderosa. Figuras destacadas de la época, como Matías Gallas y el archiduque Fernando, luego conocido como Fernando III, lideraban esta agrupación militar. Aunque existían tensiones y recelos entre las diferentes facciones, lograron unir sus fuerzas para enfrentarse al enemigo común. En el corazón de esta coalición se encontraban las tropas españolas bajo el mando del cardenal infante Fernando de Austria. Las unidades españolas incluían los famosos tercios de Flandes, Sicilia y Sagunto, reconocidos por su disciplina, valentía y habilidad en el campo de batalla. Su reputación se extendía por toda Europa y su presencia añadía fortaleza y prestigio a la coalición. Además de los tercios españoles, la coalición contaba con las tropas italianas al servicio de España, dirigidas por Gerardo de Gambacorta. Por último, las fuerzas imperiales auxiliares, lideradas por Octavio Piccolomini,
jugaban un papel crucial en este intrincado rompecabezas militar, aportando aún más poder a la alianza. En el bando protestante, dos líderes militares se destacaban: Gustav Horn, comandante del ejército sueco, y Bernardo de Sajonia-Weimar, príncipe alemán y general de los ejércitos protestantes. Sin embargo, su relación estaba marcada por tensiones y desavenencias en cuanto a tácticas, estrategias y autoridad en el mando. Esta falta de armonía generó divisiones que terminaron siendo un obstáculo para el esfuerzo bélico de los protestantes. Las divisiones internas se intensificaron debido a una subestimación del adversario. Los líderes protestantes, quizás confiados en sus victorias recientes, no supieron evaluar adecuadamente la destreza y fortaleza de las fuerzas imperiales. Pasaron por alto no solo la capacidad táctica y la disciplina de los ejércitos católicos, sino también la importancia estratégica de las alianzas que estaban forjando. El papel de las tropas españolas en este conflicto fue un ejemplo de esta subestimación. Estas fuerzas cruzaron Alemania desde Milán en dirección a los Países Bajos españoles. La intención era reforzar el frente noroeste de la guerra, ya que el cardenal Infante estaba destinado a suceder a la recientemente fallecida gobernadora Isabel Clara Eugenia. Esta maniobra estratégica, diseñada para fortalecer las posiciones españolas en la región, no fue anticipada ni comprendida en su totalidad por los líderes protestantes. La ciudad de Nördlingen, ubicada en la región de Baviera, se convirtió en el escenario de una de las batallas más decisivas de la Guerra de los 30 años. En el cielo brumoso de finales de agosto o principios de septiembre, dependiendo de qué calendario se consulte, los ejércitos se prepararon para un enfrentamiento que marcaría el curso de la guerra. Pero antes de continuar, debo decirte que si quieres conocer todos los secretos de España, te dejo el boletín por correo electrónico en la descripción, donde hablaremos de películas, series, libros e historias. Es totalmente gratis y solo tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te dejo abajo. A un lado del campo de batalla, los tercios españoles de Flandes, Sicilia y Sagunto, junto con las tropas italianas al servicio de España y las fuerzas imperiales lideradas por Piccolomini, formaban un muro inquebrantable de soldados experimentados. Por el otro, los regimientos suecos, conocidos como los negros y los amarillos, se destacaban como los principales contendientes de las fuerzas protestantes, llenos de audacia, pero también de incertidumbre. Los cañones tronaron y las filas se dispusieron. Los suecos, tal vez confiados en su fuerza y victorias anteriores, tomaron la iniciativa y cargaron contra los tercios españoles. Pero se encontraron con una muralla de picas y acero, un muro impenetrable de soldados curtidos en 1000 batallas. Los regimientos españoles resistieron con valentía en la colina de Albuch, rechazando 15 embestidas de la caballería sueca con una tenacidad que asombró incluso a sus enemigos. Mientras los tercios mantenían su posición, la caballería italiana de gamba corta realizaba un movimiento brillante, flanqueando a los suecos y desestabilizando su retaguardia. El ejército sueco, sorprendido y acorralado, comenzó a desmoronarse. En medio del caos, Gustav Horn, el general sueco, fue capturado, un giro inesperado que quebró el espíritu de los protestantes y provocó su retirada. La destreza de los ejércitos católicos, bajo el mando del cardenal infante Fernando de Austria, marcó el rumbo de la batalla, mientras que las fuerzas protestantes se retiraban, incapaces de contrarrestar el empuje combinado de los tercios españoles y sus aliados. La victoria de Nördlingen se convirtió en una pieza fundamental de la epopeya militar española, elevando aún más el prestigio de los tercios y su comandante. La victoria de las fuerzas católicas en la batalla de Nördlingen fue una hazaña que resonó por toda Europa, con un impacto que se sintió mucho más allá de los confines de Alemania. Las bajas sufridas por los protestantes fueron catastróficas. Entre 8.000 y 16.000 muertos, junto con la captura de 4.000 prisioneros y la pérdida de entre 68 y 80 cañones, un golpe tanto estratégico como simbólico para su causa. Por su parte,
Las fuerzas católicas registraron bajas mucho menores, alrededor de 1.500 muertos y 2.000 heridos. Este desbalance en las cifras de bajas subrayó la eficacia de los tercios españoles y sus aliados y la sólida estrategia de la coalición católica. La batalla fue un punto de inflexión que redefinió el panorama político de Europa. Hasta entonces, Suecia había mantenido una posición dominante en el sur de Alemania, pero la derrota en Nördlingen puso fin a esa supremacía. La entrada de Francia en la guerra, bajo el liderazgo del cardenal Richelieu, fue una consecuencia significativa, pues los franceses temían el crecimiento del poder de los Habsburgo tras su victoria. El revés sufrido por Suecia tuvo un efecto debilitador tanto en su fuerza militar como en su moral. La pérdida de su general, Gustav Horn, y de tantos soldados les llevó años recuperarse, lo que marcó el declive de su poder en el conflicto. Más allá de las repercusiones políticas, la batalla de Nördlingen puso frente a frente dos estilos de guerra muy diferentes. El enfoque sueco, centrado en la tecnología y la superioridad de sus cañones, contrastó con la táctica tradicional y sólida de los tercios españoles. Los tercios demostraron nuevamente su capacidad para resistir los ataques y triunfar, fortaleciendo su reputación de invencibilidad. Esta gesta me recuerda mucho a la batalla de Pavía, donde el ejército francés sufrió un gran revés debido a la captura de su rey, Francisco I. Si quieres conocer toda la historia, te dejo el vídeo en pantalla.